Buenas tardes a todos. Quiero saludarlos en este día y de manera especial quiero saludar al personal docente de esta institución y también al personal ejecutivo, al personal administrativo, personal de intendencia, todos los papás, alumnos, alumnas y todas las personas que están en torno a esta institución educativa, y decirles que me da gusto poderlos saludar esta tarde y compartirles ahora otra parte de las preguntas que surgen siempre en este tiempo que hay crisis. Y como decíamos la vez pasada, la pandemia ha puesto a muchas personas en crisis, las ha puesto en crisis de existencia, crisis de fe, y surgen muchas preguntas a la vez. Quiero empezar esta reflexión haciendo referencia a cuando una persona muere. A la hora de su muerte se cuenta con la intercesión de los santos. Miren, para quienes somos católicos, los santos son intermediarios, son intercesores, porque ellos que ya han alcanzado la vida eterna, la salvación, entonces ante Dios tienen méritos por haber practicado las virtudes o alguna de las virtudes de Cristo o de su Evangelio. Pongo de ejemplo a San Francisco de Asís. Por ejemplo, él practicó la virtud de la pobreza, y por eso él fue creciendo en santidad en la medida que la fue viviendo a profundidad. Y él, al ser invocado, hace de intercesor ante Dios, pidiendo gracias, favores en bien de las personas que piden su intercesión. Y así todos los santos de la Virgen, los santos y santas que hay en nuestra iglesia, todos ellos fungen como intercesores o intermediarios o abogados de nosotros, los que todavía vamos peregrinando en esta vida. Entonces, con nuestra fe cristiana católica, tengamos la certeza de que nosotros contamos con su intercesión de ellos. Entonces, de esto no debemos dudar. Y si alguna otra persona que confiesa otro credo o no tiene ninguno, pues yo le invitaría que de todas maneras confíe en Dios, confíe en la Virgen, confíe en los santos y santas. Ellos de todas maneras pueden auxiliarnos y alcanzarnos de Dios gracias y bendiciones para nuestra vida. También es un momento en que podemos preguntarnos, bueno, ante esta realidad de la muerte, pues en la sociedad se habla de una cultura de muerte, en el sentido de que es una forma que se tiene en las familias, en los pueblos, en los países, en las distintas regiones de un país, y se vive de manera diferente, y a esa forma de vivirla es como se le da el nombre de cultura. Y no es que se cultiva la muerte, sino que es una forma, un modo de hacer referencia a la realidad de la muerte, sobre todo cuando hay una persona cercana a nosotros. Y entonces la situación inmediata que aflora cuando muere una persona, sea de la cultura que sea del nivel social que sea, del nivel económico, de todas maneras, cuando muere una persona, lo primero que se experimenta es la tristeza. ¿Y por qué aflora la tristeza? Porque nosotros como personas tenemos un alma, y en esa alma existe toda la parte psicoemocional afectiva, y ahí tenemos precisamente todas nuestras emociones. Las emociones pueden ser de alegría, de preocupación, de angustia, de tristeza. Todo eso está puesto en la persona. Y entonces la circunstancia de dolor
la circunstancia de la pérdida de un ser querido, una enfermedad, pues a todos nos preocupa y nos entristece. ¿Por qué? Porque inmediatamente pensamos en que pueden fallecer, puede morir y la podemos perder esa persona. Entonces, es una reacción, digamos, de todo ser humano que vive dentro de una normalidad. Habrá personas que, por no vivir en una normalidad psicológicamente hablando, pues a lo mejor reaccionen de manera diferente. Habrá quien a lo mejor se alegre, habrá quien a lo mejor sea indiferente, que no le inquieta ni le preocupa nada. Y le da lo mismo que si la persona está enferma o que si murió o está muy grave, o que si los familiares que están en esa situación están tristes, pues no les preocupa. ¿Por qué? Porque están en la indiferencia. Entonces puede haber también ese tipo de personas y la reacción puede ser diferente, pero la reacción de una persona o de las personas estando dentro de una normalidad de vida psicoemocional afectiva va a reaccionar generalmente con la tristeza. ¿Qué es lo primero que se debe hacer cuando un familiar fallece? Miren, hay que ver, en este tiempo se nos ha pedido que si una persona se enfermó, se contagió del COVID, pues al momento en que ella muere, pues no le permiten tener el cuerpo y poder hacer la velación como se acostumbra, y tampoco se le puede pedir al sacerdote que vaya a ungirlo como se suele hacer en condiciones normales. Entonces, en ese momento, lo primero es distinguir si fue una muerte natural, si fue una muerte ocasionada por otra enfermedad diferente al COVID-19. Entonces, ahora los sacerdotes tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, cuando piden la celebración de la Eucaristía, pues si tienen las cenizas, pues puede ser misa con las cenizas de quien falleció, o puede ser misa sin las cenizas de la persona que ha fallecido. De todas maneras, la intención se aplica igual y el beneficio espiritual lo recibe la persona de Dios de igual manera. Por otro lado, si fue otra enfermedad diferente que no fue de un contagio, entonces puede ser una misa de cuerpo presente y se puede recibir el cuerpo en la iglesia y se puede pedir que haya pocos familiares, los más cercanos, para que participen en la Eucaristía. Y las demás personas, guardando las distancias correctas, pues pueden participar también, sea dentro o fuera del templo, y acompañar a los dolientes. Entonces, de momento podemos hacer esa recomendación. Y la sábana bendita que se le pone al cuerpo de quien ha fallecido, en el caso de que sea otra enfermedad distinta a la del COVID, significa la sábana que cubrió el cuerpo de Jesús al ser puesto en donde fue el sepulcro, que era un lugar que se cavó en una roca, y ahí pusieron el cuerpo de Jesús y lo cubrieron con una sábana. Entonces, ahora se acostumbra que los cuerpos de personas cristianas católicas se cubra también de igual manera, y por eso se pide al sacerdote que bendiga esa sábana para significar que está en el reposo, en la espera de la resurrección gloriosa con Cristo. Y entonces, al estar en el sepulcro, aguarda precisamente ese momento de la resurrección, porque todos los que tenemos la fe cristiana católica creemos que hemos muerto con Cristo y esperamos también resucitar con Él para la vida eterna. Pues les comparto estos puntos de reflexión con la intención de poder iluminar un poco a lo que puede estar pasando por su mente en este momento, de todo lo que se dice, todo lo que se lee, todo lo que llega por los medios, las redes sociales. Pues a veces no tenemos como referentes para formarnos un criterio, un juicio y saber proceder lo más adecuadamente posible.
pues yo espero que estos aportes les sean de utilidad. Y de igual manera imparto mi bendición para todos ustedes. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre.